Quédate ahí, no te muevas porque hoy vamos a estar aprendiendo a zapatear rápido y fácil 10. Así que empecemos, dale. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Maro Folk. Así es, mi nombre es Mariano, soy Maro. Y si no conoces el canal, te invito a que pases por los videos para que veas de qué se trata. Para el día de hoy, antes quiero agradecer rápidamente a todas las personas que se han suscrito al canal. Gracias, muchas gracias a toda la gente de Facebook. En Instagram también podés seguir al canal, tanto en YouTube, Facebook e Instagram. Así que seguinos y de esta manera nos ayudas a crecer. Muchas gracias. Bueno, comenzamos porque estamos con cómo zapatear rápido y fácil 10. Para el día de hoy vamos a estar trabajando con punta quebrada. Vas a ver en realidad de qué manera sencilla vamos a hacer una mudanza nueva, ¿sí? Fíjate, vamos a comenzar primero con el repique. El repique, si no lo conoces, lo tenés en el canal, pones como... No, te lo comparto mejor en los comentarios, por si no lo encontrás. Vamos a hacer repique con derecho, mirá. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y el último golpe del repique lo voy a utilizar para trabajar o para sacar el próximo movimiento. ¿Qué significa? Que cuando vos hagas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, en el 2 va a salir el otro movimiento, 2. ¿Ves? Entonces tenés que utilizar el último golpe para comenzar el otro. Ahora, mira lo que vamos a hacer, sencillo. Vamos a trabajar primero con punta. Punta izquierda va a ser hacia afuera, 1, hacia adentro, 2, y otra vez hacia afuera, 3. Sencillo, súper fácil. Mira, solamente lo que haces es llevar la punta, la rodilla flexionada, ¿sí? Tratas de juntar rodilla con rodilla, 1, cruza hacia atrás, trato de trabajar la torsión de la cintura, ¿ves? 2 y vuelve 3, y apoyo y lo hago con el otro pie, 1, punto rodilla, acordate esto, ¿sí? Que no te quede la rodilla abierta, rodillas junto, entonces lo que haces es trabajar cintura, hay una rotación, 1, cruzo 2, abro 3, y ahora lo voy a hacer hacia adelante, apoyo y hago punta, quebrada, punta y apoyé, y con el otro pie, hago punta, quebrada y apoyé, punta de vuelta. ¿Cómo estamos hoy? Muy temprano para grabar. Vamos de vuelta, fíjate entonces, hacemos punta, hago 1, punta hacia atrás 2, lateral 3 y apoyo 1. Acordate siempre que las rodillas estén lo más cerquita posible para que no te quede esto. ¿Se entiende? Entonces acá 1, 2, 3 y ahora apoyo y hago punta, quebrada, punta, apoyé. Con el otro pie, punta, quebrada, punta, apoyé. Fíjate esto, cuando vos hagas quebrada, el peso del cuerpo tiene que estar en la pierna que está atrás, ¿sí? Lo que estoy haciendo yo es simular una quebrada. No lleves el peso del cuerpo porque te puedes lastimar. Entonces el peso está atrás. Y fíjate que la pierna está libre, simulando una torsión o quebrada, ¿no? Pero está libre el peso. Significa que lo puedes mover tranquilamente. El peso está atrás, en la pierna de apoyo. Bien, entonces quedó el repique. Mirá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Golpe, cambio. Punta, punta, punta. Apoyo, punta, quebrada, punta, apoyo, punta, quebrada, punta, apoyo y vuelvo otra vez. 1, 2, 3, volví. 1, 2, 3, repique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dale, lo muestro porque parece difícil, pero no es fácil. Mira, repique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, de vuelta, sigo, pa, tras, ta, pa, ta, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eso sería el zapateo. Fíjate que es todo con punta y con punta quebrada. Sería entonces así. Vamos a tratar de hacerlo a tiempo. Igual esto es práctica, hacelo tranqui, despacio, porque vas a ver que al principio vas a estar como que no sabes para dónde ir, pero hacelo despacio. Mirá.
de vuelta y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3 y de vuelta 5, 6, 7 y más lento. Bien, lo hacemos una vez lento, ¿sí? Fíjate que es trabajar también la rotación. Y bien, no te olvides que es práctica. Paso 1, 2, 3 de paso 1, 2, 3, paso 1, 2, 3. Última vez y escuchen, hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado. Acuérdate que esto es práctica. Lo bueno es que tenés el video y que podés volver a pasarlo, repasarlo, rebobinar, frenar, pausar. Cualquier duda, me mandas en los comentarios un mensajito. Yo te mando un saludo grande y ponete a practicar. Si te sirvió el video y te gustó, compartilo. Y si te gustó más todavía, te invito a que te suscribas al canal y de que de esa manera nos ayudes a seguir creciendo. Esto es Maro Folk, mi nombre es Mariano, soy Maro y es un placer estar ofreciéndoles a ustedes contenido todas las semanas. Les mando un saludo grande, saludos a mis amigos de YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos, chau chau, nos vemos en el próximo video.